Arratsaldeon, y es que retortzagatik. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy vamos a presentar aquí una novela gráfica hecha en colaboración entre Greenpeace y Astiberri y tenemos aparte de sus autoras y guionistas aquí. Este proyecto nace de la necesidad de generar futuros esperanzadores en la situación actual que estamos de crisis múltiple, en la que las distopías son cada vez más abundantes, ¿no? Que nos muestran historias de futuro bastante desesperanzadores. Surgió una idea de juntar personas de la cultura, el arte, literatura y mostrarles experiencias actuales de activismo que están puestas en marcha, que muestran alternativas, ¿no?, al modelo actual. Ya que una idea de estos imaginarios de futuro es que estén ligados al presente y acotados a los límites del planeta. Como referencia podemos tomar el libro de Joanna Macy, que se llama Esperanza Activa, y ella en su libro describe, siempre se me olvida que llevo presentación, perdonad, describe diferentes formas o posicionamientos frente al futuro, ¿no? Ella, por un lado, habla del desmoronamiento, ¿no?, o asumir irremediablemente ese colapso civilizatorio, imaginando futuros totalmente estériles, donde no hay nada que hacer, ¿no? Pero podemos también tener otra postura, lo que ella llama todo como costumbre, es decir, imaginar futuros en los que daremos solución a los problemas actuales, pero ignorando los límites que tiene el planeta, ¿no?, basados nuevamente en el crecimiento ilimitado y en las desigualdades, ¿no? Y por último está lo que ella llama el gran giro, que sería una transición civilizatoria sustentada en la vida, en la que la base son la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Igualmente tenemos tres formas, ¿no?, de llamar, o diferentes narrativas de generar esos futuros, ¿no? Son los futuros distópicos, ¿no?, de lo que hablaba antes, esos futuros que son escenarios apocalípticos, como pues, películas conocidas como Mad Max, ¿no?, nos lo presentan, son mundos inertes, llenos de violencia, injusticia. También tenemos las utopías, ¿no?, que podrían ser, esto sería la distopía, eso podría ser una utopía, ¿no? Es un mundo donde supuestamente hemos solucionado la mayoría de nuestros problemas, pero con mucha esperanza en que la ciencia y la tecnología solucionarán nuestros problemas sin, ¿no?, volver a mirar a los límites que tiene el planeta. Por ejemplo, podríamos imaginar un futuro en el que todos tenemos coche eléctrico, pero ya en día sabemos que eso no es real, porque el límite tiene unos planetas, materiales, etc. Por lo tanto, no es posible que cada una de nosotras tenga un coche eléctrico. Y por último estaría los escenarios o las narrativas que nos plantean las ecotopías, ¿no? Son unos escenarios de futuro esperanzadores donde se les ha dado solución a muchos de los problemas actuales, pero siempre teniendo en cuenta esos límites del planeta, ¿no? Y generan nuevos paradigmas a la hora en que las personas nos relacionamos entre nosotras y cómo actuamos y resolvemos esas crisis. Bueno, pues como antes decía, cada vez más abundan esas distopías, esas narrativas distópicas, y nos faltan esos imaginarios de futuro esperanzadores que nos lleven y nos convenzan a hacer cambios en nuestras vidas, creyendo que realmente podemos tener futuros mejores. Entonces, con esa idea de empezar a generar cada vez más narrativas esperanzadoras, Miguel Brieva, de Astiberri, junto a un grupo de ilustradores y guionistas, ¿no? Y junto con Greenpeace se llevó a cabo un proceso al que inicialmente se le llamaron los diálogos ecotópicos, ¿no? Este proceso se hizo como en 3 bloques, ¿no? En un primer proceso pues, se puso en contexto a estas personas, guionistas, ilustradoras, sobre lo que es la crisis ecosocial, los problemas que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un segundo paso se hizo un taller en el que a estas personas se les mostraron diferentes experiencias que hoy en día son reales. Por ejemplo, se pueden mencionar, pues aquí en Euskal Herria tenemos Errigora en Navarra, que es como una forma de organización que junta soberanía alimentaria y el fomento de los derechos del idioma, o la Casa Basoa en Artea, de protectoras y defensoras del medio ambiente y de derechos sociales.
Y bueno, ¿no? Con estos ejemplos luego se hizo un último proceso de debate, imaginación, de creatividad, en el que se puso, ¿no? el primer, ¿no? ejercicio de imaginación del que luego nacería esta novela Ecotopías, ¿no? Y ya, bueno, ahora ya el siguiente paso fue darle forma a la propia novela que aquí veis. Y bueno, ahora se está presentando en diferentes sitios. Hoy contamos con 3 de las personas autoras, ¿no? Empezando por la izquierda tenemos a Josune Urrutia Asua. Es un artista visual que se dedica principalmente a la ilustración y más al cómic. Estudió Bellas Artes en Bilbao y después en Madrid. Y algunas de sus publicaciones más significativas son Breve Diccionario Enciclopédico de mi cáncer, Así me veo y Hoy no es el día, que también ha sido publicado por Astillero. Tenemos a Iñaki Landa Fuertes, que tras formarse en diseño gráfico se licenció en Bellas Artes, compaginó el trabajo en proyectos culturales y editoriales con encargos de ilustración y proyectos propios, fue co-creador y agitador de la fanzine Cloth. Sus creaciones pueden verse en diversos formatos, soportes, portadas, ilustraciones de libro, carteles, revistas, portadas de discos, etc. Y es firme creyente del poder que adquieren las imágenes al servicio de la denuncia social. Y por último, Arcaiz Cano, que es escritor y ha abordado casi todos los géneros, desde la novela, la poesía, pasando por el teatro, aunque siempre ha confesado su predilección por el relato breve. Ha recibido 3 veces el Premio Euskadi de Literatura, en 2005 con Belarraren Ahoa, en 2012 con la novela Twist y en 2014 con el trabajo orquestral Uztarra. No es la primera vez que colabora con Iñaki. Bueno, después de esta chapilla que os he metido, ya vamos a lo más interesante, que es lo que nos pueden contar ellas. Empezamos con una pregunta que va dirigida a las 3, empezáis quien prefiera, y es que ¿por qué o para qué necesitamos relatos ecotópicos en un contexto de crisis climática? Bueno, yo creo que necesitamos porque hace falta, por responsabilidad, porque hace falta nutrir nuestro imaginario con otras opciones que no sean, pues eso, es apocalípticas o desesperanzadoras o totalmente bloqueantes, ¿no? Y creo que es muy importante porque hay pocos relatos y porque es un ejercicio difícil de hacer pero muy necesario, ¿no? Eso es lo que diría. Para Arratsaldeon. Es que ricasco por haber venido y aprovechado. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Pues yo diría lo mismo que ha dicho Josune, pero no lo voy a decir. Pero se añadiría, no sé, que a día de hoy, o sea, creo que es difícil, no sé, encontrar, o sea, creo que nos movemos en un ambiente muy confuso a nivel de percepción de imágenes. O sea, leemos muchas imágenes, le dedicamos poco tiempo a la observación de las mismas. Creo que nos puede pasar que no diferenciemos una campaña de una multinacional energética o una campaña de una ONG, porque al final hay una intención también de fagocitar un discurso, y creo que, o sea, los relatos ecotópicos, o sea, se tienen que abrir paso en ese contexto. Creo que ese es el contexto en el que viven, ¿no? Y luego creo que la esperanza también es necesaria. Discursos o historias que la transmitan. Me estoy acordando ahora de... Bueno, no me estoy acordando ahora porque lo tenía apuntado. Pero Angela Davis decía que uno de los retos de los movimientos sociales a día de hoy es transmitir la esperanza. Y creo que los relatos cumplen esa función. O sea, son importantes en ese sentido también. Para Arratsaldeon de hoy, yo diría que se trata de ampliar un poco el marco, ¿no? Yo hablaría sobre la imaginación, que es, bueno, parte de nuestro trabajo también tira de la imaginación y del mundo, de un mundo que es mucho más amplio del que nos han hecho creer que es posible. Es decir,
hay un marco incluso de ficción que tenemos como interiorizado como mapa en el que pueden suceder las historias de modo que sean plausibles y no sean naif y sean interesantes y sean comerciales y sean premiadas incluso, ¿no? Hay un marco, llámese moda o llámese tendencia o llámese como queráis, ¿no? Y creo que ese marco, incluso en el caso de los creadores, ese marco que nos imponen o que nos hemos autoimpuesto sin querer, por lo que leemos, por lo que hemos visto durante toda nuestra vida, ¿no? Imaginaos cuántas ficciones apocalípticas habremos visto, la mayoría de ellas americanas, por supuesto, norteamericanas, y cómo esto ha ido generando, ha ido esculpiendo nuestra imaginación, ¿no? Como si otra forma de paradigmas de ficción no fuesen posibles. Y creo que parte de nuestro trabajo es ampliar estos paradigmas. Ya que estamos presentando un cómic, a mí me gusta siempre hablar sobre un amigo nuestro, Antón Olariaga, que lleva más de 50 años dibujando y haciendo sus tiras, sus cómics y sus historias. Y él siempre dice que cuando él era joven, todos los dibujantes tenían una carpeta donde guardaban recortes. De forma que compraba revistas, no había tantas hace 50 años, leías el periódico y cuando te encontrabas con un perro que te gustaba, un coche que te gustaba, un paisaje que te gustaba, lo recortabas y lo guardabas en tu carpeta de perros, en tu carpeta de coches, en tu carpeta de paisajes. ¿Qué sucede hoy, 50 años más tarde? Es lo que Antón siempre dice. Bien, hoy en día entramos en Google y ponemos perro. Si nos vemos en la tesitura, si un dibujante se ve en la tesitura de dibujar un perro y no tiene un buen día, pues entra en internet y pone perro. Y entre los primeros 20 perros que le aparecen, elige uno, ¿no? Con lo cual, dice Antón, hoy en día, cuando hay más imágenes que nunca de perros o de lo que sea, donde elegir, paradójicamente todos los dibujantes del mundo están haciendo los mismos perros. Los primeros 20 perros que nos da Google a elegir. Y creo que esto se puede aplicar a muchísimas disciplinas y muchísimos comportamientos, ¿no? Que una vez que uno mecaniza estas actitudes electivas, ¿no? Es decir, qué es lo posible, qué es lo plausible, qué es lo que está de moda, cuál es la tendencia, qué perro necesito, acabamos todos con el mismo perro, con la misma correa. Y creo que parte de nuestro trabajo es olvidarnos de la correa y tratar de buscar, de ampliar un poco este paisaje o este horizonte de elecciones que son muchísimas más de las que nos creemos en realidad. Pasa que hay que entrenar la imaginación para llegar ahí, yo creo. Bueno, pues con esa trayectoria tan larga que tienes, tú ya escribiendo relatos y novelas, ¿no? Y utilizando esa imaginación, ¿cuáles crees, Arcaiz, que han sido las experiencias o hechos sociales, personales, que más te han inspirado, motivado a la hora de generar relatos ecotópicos? ¿O recuerdas algún hecho, iniciativa, colectivo, ¿no? que te haya inspirado especialmente? Bueno, pues hay uno bastante reciente, porque yo reconozco que soy un gran amante de las distopías también. Claro, vengo de ahí, tengo mis contradicciones también y me costó amoldarme a este proyecto, ¿no? Para mí no, luego hablaremos sobre las dificultades y tal, pero no me resultó nada fácil convertirme. Bueno, luego hablaré sobre eso, pero sí que fue para mí decisivo un libro previo, bueno, recientemente editado ahora por Consoni, que es Irribo Raquetaguero, en el que nos proponían fue más o menos durante la pandemia, 2020, por ahí un poco antes, nos proponían un ejercicio similar, ¿no? Esto parte del espacio a sala y bueno, era un proyecto también colectivo, con un tutorial, entre comillas, previo, una puesta en común.
con diferentes alternativas futuribles, ¿no? Y deseables de futuro, relativas a contaminación lumínica, alimentación, electricidad, energías, etc. Y a mí me tocó un proyecto con Goyener, la cooperativa que defiende otro tipo de distribución energética y otra filosofía. Y ahí fue un momento bastante decisivo donde dije, ostras, qué poco sé sobre esto, ¿no? Y qué poca... ¿por qué no conocía yo a Goyener, ¿no? En 2020, me pregunto, que se supone que yo más o menos, bueno, busco, se supone que busco una prensa alternativa o otras fuentes de noticias o de tipos de vida, y sin embargo me doy cuenta de que desconozco totalmente que hay diferentes opciones de distribución energética ajenas a las grandes que todos tenemos en la cabeza y que la mayoría consumimos, ¿no? Y este proceso también fue, bueno, entrañó su dificultad, fue un proceso muy interesante, muy nutritivo, que daba como resultado un relato. En mi caso fue un relato basado en un futuro deseable relacionado con las renovables. Pero bueno, como os digo, fue un proyecto colectivo y quizá algunos los conoceréis, ¿no? Salieron por separado y ahora están todos en el libro de Consonni. Por citar un momento así clave, citaría este. Por no hablar de que yo vivo en Donosti y Donosti es bastante disparatado, ¿no? Por mucho que quizá desde aquí no lo veáis así, pero urbanísticamente es un auténtico disparate infame. Y eso también creo que ha contribuido en mi ecotopización. Ahora para Josune, ¿no? Y siguiendo un poco eso, el hilo de ¿no? Lo que nos ha inspirado, que creemos que tiene que tener, ¿no? Una ecotopía, eso, ¿no? Muchas veces dibujamos la ecotopía como un concepto antagónico a la distopía que hoy en día abundan. Y eso, ¿no? Como hemos explicado al principio, tienen unos matices frente a lo que son las utopías que no tendrían en cuenta los límites planetarios. Entonces, eso, para ti, ¿cuáles son las claves diferenciales que debería tener un relato, un libro, una película, ¿no? Ecotópica? A ver, yo no tengo las claves de cómo debe de ser o cuál debe de ser el relato ecotópico, o sea, no tengo ni idea. Este es el primer relato que yo hago ecotópico. Entonces, bueno, para mí, o sea, yo de lo que puedo hablar es de cómo fue para mí enfrentarme a la idea y al ejercicio de construir un relato en claves ecotópicas, que fue súper challenging, retador, eso es, que fue muy retador y no fue fácil, de hecho fue bastante complicado, pero muy interesante, y muy interesante también porque no lo estaba haciendo sola, ¿no? A pesar de que yo hago mi relato en el conjunto de este cómic que estamos presentando, Ecotopías, hoy, en el que cada una tiene su relato aquí, nos acompañamos mucho las unas a las otras en la construcción de nuestros relatos individuales o de pareja o colectivo, como es en vuestro caso. Y para mí fue muy importante las claves que nos dieron durante esos días desde Greenpeace en esas charlas que tuvimos, ¿no? Y había, por explicar, yo creo que luego lo hablaremos un poco más, pero me parece muy interesante y para mí fue como un poco digamos, el faro, ¿no? Sí, el horizonte a la hora de pensar qué es, porque claro, haz un relato ecotópico y yo es como, pues, perdona, a ver, pues no me he enfrentado ya a esto nunca. ¿Cuáles son esos ingredientes? Pues los ingredientes nos los dieron en aquellos días de encuentro desde Greenpeace, y había pues un marco de claves, como una especie de decálogo que había hecho Miguel Brieva, como ya has contado tú, en una experiencia previa, pero también en ese día prepararon un decálogo, ¿no? Que no recuerdo muy bien, pero bueno, tenemos aquí, está desde la energía, esto es el decálogo, era... Pues el planeta tiene límites, las personas y el resto de seres vivos por encima del crecimiento de los beneficios y los capitales, ¿no? La resiliencia, el luchar por mantener y recuperar la biodiversidad, la equidad social y la comunidad, la vida en el centro de la economía, las políticas públicas, etcétera,
adiós a los hábitos capitalistas, bueno, toda una serie de decálogo, ¿no? de puntos importantes a tener en cuenta a la hora de crear el relato, ¿no? Yo no sé cuáles son los ingredientes, pero en mi caso lo que yo sí tenía claro era que quería hablar de un tema que a mí me interese aquí, ahora, hoy, ¿no? En el presente, porque también a mi modo de entender la propuesta era hacer un relato ecotópico de un futuro deseable, plausible, ¿no? Pero pensando en el presente, es decir, ¿qué cosas podemos cambiar ahora para ese futuro que estamos construyendo, ¿no? Y a mí me interesaba la salud, me interesaba pensar en cómo abordar la salud desde lo colectivo y bueno, por ahí lo enfoqué, ¿no? Me he ido un poco de la pregunta, pero No. bueno, es que tampoco tengo yo claves, los ingredientes mágicos. No, está interesante. Además, de hecho, a mí me pareció muy interesante tu capítulo, porque sí, a veces cuando hablamos de ecotopía nos imaginamos pues eso, temas de energía, alimentación, ¿no? Y igual no tanto hablar de salud o cómo se van a atender esos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece un punto bastante interesante. Ahora, otra pregunta para Iñaki. Bueno, como he mencionado antes en tu descripción, es un firme creyente del poder que adquieren las imágenes al servicio de la denuncia social, ¿no? Ecotopías es una novela gráfica y de alguna manera puede entenderse como una denuncia social, pero también busca generar nuevas narrativas, esperanzas y nuevas formas de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, ¿no? del poder de esas imágenes para construir futuros alternativos basados en el presente? Bueno, pues sí creo que las imágenes tengan ese potencial, ¿no? Creo que a diferencia de la palabra escrita o escuchada, la imagen pues va por otro canal, la codificamos de otra manera. Y pienso, igual me equivoco, pero que es más universalizable, ¿no? Y luego también tenemos imágenes fetiche, imágenes de referencia, imágenes que significan símbolos, que transmiten simplemente una sola imagen, cosas muy profundas y muy importantes para todos y para todas. Y también tienen esa capacidad descriptiva que relacionándolo con el cómic, pues en este caso pues ayuda a visibilizar aquello que puede estar descrito con palabras, pues una imagen, en este caso hemos hecho ese ejercicio, ¿no? He hecho ese ejercicio en nuestra historia, pues un Bilbao pues diferente y cómo dibujarlo, cómo pensar en él en forma de imágenes. Creo que también, o sea, que en ese sentido el potencial de las imágenes, o sea, por ejemplo, si ahora estuviéramos hablando de Ecotopías 4, Revolution, no, yo qué sé, si hubiera habido, si este fuera el cuarto libro y hubiera mucha producción cultural alrededor de este tema, pues creo que mis referentes de los que hubiera partido serían otros, o sea, porque yo de los que hemos partido, no yo, o sea, hablo de mí por cómo lo he sentido, pero vamos, que es el proceso que hemos pasado todos y todas al hacerlo, que son como esa imagen de una huerta, una familia feliz, un molino eólico y una placa solar en el tejado, y a partir de ahí, pues no, eso es un poco del punto de partida, y creo que generar referencias es muy importante. Yo creo que yo ahora no haría esta historia, sí, esto lo hemos hablado alguna vez. No lo haría ni de coño. Ya cuando ya estaba impreso, y decía, en la calle, no sé qué, tenía que haber metido pues un árbol porque ahí tiene mucho más sentido, no sé. O sea que, no sé, o sea, sí que le daba vueltas a eso en ese sentido de, joder, pues es que podía haber volado mucho más de lo que voló la imaginación ahí. Y bueno, y creo que tiene que ver con qué nos precede en cuanto al imaginario que hay respecto a esto, ¿no? El imaginario, yo he hecho ese ejercicio, y el imaginario para mí del futuro, o sea, si lo pienso, no pienso en cosas, no me vienen imágenes muy amables. Y, o sea, no sé, tienen una relación con la catástrofe, con la desesperanza, o con cosas bastante chungas. Entonces, bueno, creo que hay
pues mogollón de trabajo que hacer y siempre existirá ese potencial ahí. Vale, siguiendo con lo que supuso el proceso, ya estáis diciendo, ¿no? Que ha sido como un poco bueno, en tu caso igual, ¿no? Pero como de las primeras experiencias enfrentándose a generar futuros ecotópicos. Y eso, ¿cuál ha sido el principal reto, ¿no? Aparte de ser la primera. Bueno, claro, enlazando un poco con lo de antes, paradójicamente nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Esto es como una frase muy redonda, pero si te pones a pensarlo, es bastante trágico que sea así. Y la principal dificultad para mí era pensar en positivo, obviar las crisis, ¿no? Porque siempre nos han enseñado en los talleres de guión que sin crisis no hay guión. No, tiene que haber un conflicto que abre la puerta a otro conflicto, y cuando la situación se crea una nueva situación, un nuevo equilibrio, hay que romperlo con otro conflicto, y esto es Hollywood, pero bueno, también es la tragedia griega, también es Shakespeare, es tratar de revertir los paradigmas de ficción desde la tragedia griega y Shakespeare. Es poco demasiado para una novela gráfica. Sí, igual en la número 4 conseguimos llegar un poquito más allá, ¿no? Pero la principal dificultad, y también se ve en la recepción de los lectores, ¿no? Que ya llevamos unos meses con el cómic, es que la gente percibe como algo, a veces, en algunas historias, un punto naif, ¿no? Que a mí me lleva a pensar en el desprestigio de lo naif también, ¿no? O sea, naif, para un escritor de ficción, que te llamen naif es como lo peor, ¿no? Es decir, claro, porque estamos tan acostumbrados a trabajar, o a que el narrador sea el demonio, ¿no? Esto que decía Nabokov, de que el diablo está en los detalles, y nos hemos ocupado tanto del diablo, ¿no? Como ponte en lo peor y acertarás. Siempre estamos, como escritores, yo al menos me he sentido así, ¿no? Siempre trabajando en la parte oscura, ¿no? del género humano, y que es verdad que da para mucho y que también provoca catarsis, y creo que tiene sentido que así sea. Pero sin embargo, todo lo que es naif o ingenuo se considera como algo peyorativo, ¿no? Y en Madrid o en alguna otra presentación que hemos hecho nos preguntábamos, y no tenemos respuesta tampoco, ¿no? ¿A qué se debe este desprestigio de lo naif? O si no, habría que abrazar también un poco lo naif de vez en cuando durante 5 minutos al día, ¿no? Porque esto de lo ecotópico a veces no es pensar en verde, ni en azul, ni en eólico, sino es pensar en el manejo del tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Con quién? ¿Y qué porcentaje de ese tiempo, de tu tiempo, inviertes escuchando a los demás, y no siendo un emisor, ¿no? De mensajes o de fotos o de lo que sea? Entonces, reorganizar el tiempo, y ahí no dependes de presupuestos multimillonarios, ni de multinacionales, ni de política. Reorganizar ese tiempo es una revolución, o sea, la mayor revolución. O sea, rebajar el 10% de tu tiempo de consumo y utilizarlo para otra cosa, bueno, podría llevar a la quiebra del sistema, tal como lo entendemos, ¿no? Entonces, tampoco somos conscientes del poder que tenemos, ¿no? Porque es naif creer que tenemos poder. Y ahí hay una especie de pescadilla, yo creo, que se muerde la cola, y que funciona tanto en la realidad, en nuestro comportamiento cotidiano, como en la ficción, o en las ficciones que intentamos arrastrar mediante nuevos paradigmas de comportamiento, o de futuros imaginables, o de horizontes, ¿no? Entonces yo creo que el espejo de la ficción y la realidad
tienen los mismos problemas en el fondo. Tiene que ver con que también el lector aprecia lo oscuro, quiere lo oscuro, ¿no? Menos ETV. Que en ETV, si presentas una serie distópica, lo que te dicen es que a la gente no le gustan las cosas tan oscuras. Esto nos ha pasado también. Bueno, no sé. No sé, yo en mi caso creo que está relacionado un poquito con algo de lo que dices. Claro, lo difícil era en 10 páginas contar algo breve, que sea significante de alguna manera o agarrar algo significante de lo que quieres contar, de todas las preguntas que hay, ¿no? Porque claro, también esta era una cuestión. Cuando nos invitaron a hacer el cómic, ¿no? Entre todas, era bueno, aquí hay un melonazo que es este, vamos a hacer historias para, ¿no? Para abrir nuestro imaginario, aportar otras miradas, pero claro, decíamos, ¿no? Y esto lo recuerdo en los 2 días de encuentro, claro, nosotros no tenemos respuestas, ¿no? O sea, yo no soy yo qué sé, o sea, yo no tengo la formación para responder a preguntas de límites planetarios aquí y ahora. Pues yo dibujo y puedo construir historias, pero en realidad no tengo respuestas a muchas de las, bueno, todas, no tengo respuestas. Pero, claro, y esto tiene que ver también con lo que decías del poder de las imágenes. Claro, se nos pide que en un breve espacio de 10 páginas, que eso implica también un ritmo, un tiempo, una narrativa, ¿no? Se cuente algo. Y entonces el reto para mí fue un poco ese, ¿no? En cómo seleccionas una de las 20.000 preguntas que hay, que si las fuésemos ejercitando más y más, y si hiciésemos un Ecotopías 2, un Ecotopías 3, pues ya habríamos ido resolviendo algunas, ¿no? Como el escenario, que yo creo que muchas, ¿no? O sea, algo de lo que tú decías antes tenía que ver con eso, con ir dibujando y creando ese escenario en el que suceden cosas, que será un reto también y una dificultad, ¿no? Que era como construir ese escenario futuro, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo te lo imaginas? Entonces, en mi construcción de mi historieta, claro, la cosa era, yo no me quiero imaginar un futuro del 2300, sino cuándo, en qué momento nos ubicamos, ¿no? O sea, hay cuestiones a responder y a decidir como, ¿cuándo sucede esto? Sin ponernos firmes, pero sí más o menos, ¿no? ¿Esto que es en el 2045 es el futuro o es en el 2100? Y bueno, pues toda esa serie de cuestiones que tienes que como autora, escritora o dibujante responderte antes de dibujar una página, ¿no? Porque tienes que saber cómo es la calle, cómo es el árbol, dónde está ubicado, ¿no? En el tiempo. Todas esas cuestiones fueron súper difíciles, muy difíciles. Y sobre todo eso, sintetizar y quedarme con una única cuestión, ¿no? Pero claro, yo al inicio, cuando estaba pensando en de qué hablar, se me ocurrían 1.000 millones de preguntas, ¿no? Vinculadas exclusivamente a la salud, a la cuestión de la salud comunitaria, colectiva, o cómo iba a ser eso, ¿no? Y finalmente, pues me decanté por hablar o sea, la anécdota o el elemento que conecta con otra serie de cuestiones, pero que principalmente tiene que ver con la autogestión de la salud, es las setas y los hongos, ¿no? Y el conocimiento compartido que pueda haber ahí en esa futura sociedad que yo me imagino, ¿no? En la que la gente comparte conocimiento y saberes vinculados a las plantas y otra serie de cosas, ¿no? Que no voy a hacer spoilers, si quieres cogéis el cómic y os la leéis, pero bueno, esta es un poco la dificultad entre... Es que fue muy difícil en general. Sí, fue difícil. Fue difícil. Porque no abunda, ¿no? Quizá. No, porque no estamos acostumbrada a hacer ese ejercicio tampoco, ¿no? Sí. Yo creo que también teníamos mucha libertad, o sea, porque el punto de partida era futuro deseable y posible. Y ya. Entonces, tiramillas con eso. ¿Por dónde empezar? O sea, ¿cómo aterrizarlo a 10 páginas? Es verdad que teníamos luego los ámbitos, pues yo qué sé, lo que antes comentaba Josune, pues el sistema energético, la salud, yo qué sé, el sistema de gobernanza, la alimentación. Entonces podías ir como acotando un poco más, pero no deja de ser súper, no sé, general, muy complejo abarcarlo. Y abstracto, ¿no? Sí. Yo creo, o sea, nosotros
es verdad que hablamos bastante por teléfono y intentamos como, era como, ¿se te ha ocurrido algo a ti? No. Y esta, ¿podemos tirar por aquí? No, no es posible. Es deseable, pero es ciencia ficción. Claro, nosotros volábamos bastante, se nos iba a lo no realizable. Y cuando ya teníamos la historia, el segundo reto para mí fue decir, vale, ahora esto hay que dibujarlo. Y dije, hostia, porque es que había que estar a la altura de cómo, bueno, del resto de dibujantes que firman este libro, que eso también hace un poco de pressing. Sí, bastante. Y luego de pues lo complejo, ¿no? Todo lo que quieres contar, pero tienes ahí una viñeta pequeñita que en el ordenador le das al zoom y vas ahí como poniendo detalles, pero todo se limita a 3 centímetros de detalle. Acelerados más, Ah. porque al fondo no se ¿No se oye? Sí, no. Tenéis que o proyectar la voz Vale, o... No sé. No se oye. más de micrófono, proyectar la voz. Vale. Esto como el teatro. Pues no sé qué iba a decir. Ahora que tengo micrófono. Tu reto te dificulta. No, sí, luego lo de lo naif es algo que sí, que en este proceso hemos hablado mucho de ese término, de lo que comentaba Arcaich, y a mí me parece súper interesante porque es algo que me quedo, es algo nuevo para mí, que para mí tenía bastante mala prensa, bueno, no mala prensa, pero el estatus de una buena historia es una historia retorcida, una historia que dices, ahí se ve todo, la maldad y una historia que suceda en un contexto armónico, que no pase aparentemente nada, que empiece bien, que acabe bien. ¿Qué historia es esa? O sea, ¿por qué es interesante que hagamos eso? ¿En qué momento va a querer leer a alguien eso y nosotros hacerlo? Y sí que pasamos un poco por ahí. Y yo, o sea, me alegro de haber cambiado, o sea, haber incorporado eso y haberle dado un poco la vuelta a eso que es naif. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser una buena historia una historia que acabe bien? Y luego creo que también las historias que hemos hecho o sea, ni empiezan ni acaban, ¿no? Es como que se presentan un escenario. Y aunque parte del punto de partida era, como os he dicho, futuro deseable y posible, son futuros pues, más cercanos y más lejanos. Y aunque haya mucha distancia entre ellos, entre las historias, sí que tienen yo creo que comparten ese denominador común. Bueno, pues te estás asomando por una ventana para ver pues, ese futuro que hemos dibujado. Sí. Creo que sí, por ahí una cosa, sí había un disfrute, porque parece que hemos sufrido haciéndolo, pero sí que había un disfrute grande, al menos en mi parte, lo recuerdo así, en el placer de equivocarte, ¿no? Porque, claro, hay tantas variables que tienes que tener en cuenta. Es que tú, claro, no, lo has pasado bien porque has escrito. Pero Claro, no yo has soy dibujado. el que menos ha trabajado, por eso estoy hablando de algo más. Pero el que menos trabaja es el que nos habla, ya sabéis. Pero sí que es verdad que, claro, hay tantas variables que tienes que tener en cuenta para pensar cómo va a ser este mundo, yo que sé, en 50, 60 años, que es imposible acertar, ¿no? Y la literatura da buena muestra de ello. O sea, todos los que han intentado hacerlo, vistos en perspectiva, dices, joder, si nadie se imaginó un móvil, ¿por qué, no? ¿Por qué la literatura de ciencia ficción en los cines prácticamente no hay un móvil, ¿no? A nadie se le ocurrió esta magistral idea sin la cual no podemos vivir, tan obvia. Y, claro, pero sabiendo esto, creo que, en mi caso, ¿no? Fue un placer, creo que para tratar de acercarte a algo, la estrategia, en mi caso, fue errar el tiro a propósito. Entonces, en vez de intentar dar en la diana, pues, hacer una especie de tiro estrábico, tratando de pensar que, bueno, algunas cosas he pensado mucho en ellas, en otras no he pensado en absoluto. Y esto va a dar lugar a algo, bueno, presuntamente divertido, que visto en perspectiva dentro de 50 años, nos pueda... Bueno, en 50 años no creo que esté aquí, pero vamos a decir 30, pueda que hacernos sonrojarnos, ¿no? Es decir, claro, porque imaginar un futuro de 2237, bueno, pues imagínate cualquier cosa porque nadie te va a pedir cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, tratar de imaginar un futuro relativamente cercano, 30, 40 años, pues siempre cabe la posibilidad de que alguien te diga, pero ¿cómo pudisteis hacer esto en el 2024? ¿No?
¿no tenéis vergüenza? Y a mí me apetece mucho, o sea, una de mis motivaciones para poder vivir otros 30 años es esa, ¿no? O sea, llegar a que alguien me diga, pero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo no pensasteis en? ¿Cómo lo hicisteis así? Pero estáis locos, este está Bilbao que habéis dibujado. Igual una última pregunta antes de dejar, Como quieras, son 7:15, yo lo digo por... o les damos, No sé. Sí, Ten- igual está Juan. sí, Sí, si queréis, no sé si tenéis preguntas comentarios. sobre el proceso, sobre las ecotopías, sobre la novela en sí, comentarios. A la hora de también el color y eso, ¿habéis tenido en cuenta el tema ecológico, eso? Es decir, la paleta de colores que de alguna forma refleje un poco esa ecotopía o así, o... En mi caso no, o sea, en mi caso no, porque es negro y azul. Bueno, o sea, no pensé, pero sí que lo hablamos en conjunto, porque claro, también aquí hay una cuestión del conjunto, ¿no? Claro, aquí estamos, nuestra historieta 2 de 6 que hay, ¿no? Y claro, Miguel Brieva era el que un poco hacía esta mirada o esta visión un poco más de conjunto también, porque es el que más tiempo lleva trabajando este tipo de cuestiones y también desde el cómic. Y lo hablamos esto, precisamente, quién, cómo íbamos a trabajar el tema del dibujo. Por ejemplo, Flavita Banana al final lo hace solamente en blanco y negro, Dario Adanti utiliza el negro, el rojo y el azul, o sea, no, cada uno teníamos un poco de libertad, pero bueno, se habló, ¿no? De cómo lo íbamos a abordar, ¿no? No sé si tú quieres comentar, porque tú sí que tienes una paleta, ¿no? Más variada, Bueno, utópica. yo tuve en cuenta la temperatura, o sea, que iba a hacer calor. Entonces tiene colores naranja, rojizos, o sea, hay como una especie de achicharramiento así ambiental. Pero Qué bien. eso. Pero bien, ecotópico. Por ahí detrás creo que había... Sí, yo quería preguntarles, en el contexto de las diferentes historias que hay, las 6 historias que hay, he visto que algunas se relacionan entre sí. Entonces, ¿este proceso de relacionar las historias, dibujar las historias relacionadas, cómo así? Pues eso estuvo muy guay porque pusimos en común los guiones. Los pusimos en común para garantizar, bueno, para saber entre todos que estamos más o menos tratando diferentes temas y que no estamos hablando, que todas las historias trataban los mismos temas y que había un poco de variedad. Y luego también para echarnos un cable entre todas y todos. Y luego, por ejemplo, en nuestra historia, en la que hacemos Arcaichi y yo, que es la que abre el libro, la Irwise Pack, hay un personaje que es pues un Chris de la mañana, un locutor de radio. Y entonces diferentes frases que él dice aparecen también en otras historias. Y era una manera de hacer un guiño para conectarlas todas. Vamos, que es que ellos fueron los primeros en terminar la historieta y en realidad fue básicamente así. Vamos a utilizar este recurso que nos viene súper bien a todos para hilar el resto de historias. Entonces, el tema de la radio sí que aparece en algunas historietas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero luego también está el otro, el gran giro, se nombra también, ¿no? El gran giro del que hablaba Lorea al comienzo, ¿no? Sí. Se da por hecho en la mayoría de las historietas que ya se ha dado, ¿no? Sí. O sea, en ese futuro que nos estamos imaginando ya hay una serie de cosas que han pasado. El capitalismo está ya superado, es mitología, el gran giro se ha dado. Entonces, esos elementos Sí. acordamos que ya sucedían, ¿no? Ya en la historieta de partida. Perdona que te he cortado. No, muy bien. Muy bien cortado. Yo me he quedado ahí un poco colgada con lo de Naif, porque, o sea, no sé, porque hacer historias sobre lo que es bonito, lo que es tierno, lo que nos ayuda a vincularnos, o sea, ¿por qué eso es Naif? ¿No? O sea, ¿por qué no es, yo qué sé, revolucionario? No sé. Y luego también habéis dicho como pensar en positivo en ausencia de conflicto. A mí me parece que hay mucho conflicto en este libro, ¿no? O sea, que llueva o no llueva, como dice el locutor de radio, es un conflicto gordísimo. Y en muchos conflictos, o sea, en muchos capítulos hay conflicto, pero
se afrontan quizás desde lo bonito o desde, ¿no?, unos vínculos que para mí no son para nada naif, porque el conflicto es cómo vamos a organizarnos para, ¿no?, pues afrontar los problemas que tenemos encima. Bueno, no sé, a lo mejor podrías, en vez de naif, decir que es otra cosa. Sí, tienes toda la razón. Es verdad que quizá es una forma de entender el conflicto, ¿no? ¿Qué entendemos por conflicto o qué se entiende por conflicto en un manual de guión, ¿no? En una clase de guión, tradicionalmente, ¿no? Y quizá tenemos un número un tipo de conflictos o una gama de conflictos que es como limitada o limitada a cierto tipo de comportamientos o que hemos ido asimilando mediante toda la ficción que hemos ido consumiendo durante toda nuestra vida, ¿no? Y entendemos que eso es el conflicto, pero quizá esa es la máscara del conflicto, ¿no? Son conflictos con máscara o son falsos conflictos, que eso puede dar lugar a una tesis doctoral que algún día algún ilustre de la UPV hará con una gran beca. Nosotros no lo tenemos. Y con lo que dice sobre lo naif, pues lo mismo. Yo suscribiría a esa frase de quizá lo naif es revolucionario. Pero hay que defenderlo luego. Y no es tan sencillo, ¿no? Después con el bagaje que tenemos. Sí, yo creo que también con el tema del conflicto era claro, ¿cómo en 10 páginas puedes contar una historia, un relato breve, ¿no?, que al final es como una especie de anécdota, sino porque claro, esto surgía mucho, claro, estaban ahí Darío Adante y Flavita Banana, que son como mega cracks en crear historias así, y era como, tiene que haber un conflicto, pero ¿cuál es el personaje, no? O sea, y es como más por ahí, ¿no?, por la construcción narrativa, cómo se hace una historia si no hay un conflicto para enganchar supuestamente a la lectura, ¿no? Pero bueno, sí, creo que eso hay que cambiarlo también, que no es así, que no es así, que no solo las historias con conflicto de esa manera son las que perduran o las más significativas. Pero es difícil, es un reto, ¿no? También. Yo ahí me quedo con uno de los aprendizajes para mí es que tiene que ver con esto de lo que hablábamos ahora, que es yo que en los trabajos que hago hablo de temática social, siempre me encargo siempre lo he abarcado desde el punto de vista de retratar la catástrofe, ¿no? Y no de que fuera algo más propositivo. Y yo creo que uno de los aprendizajes que me llevo después de haber hecho de haber participado en este cómic es aplicarlo, ¿no?, cuando se pueda, no siempre, pero me parece también interesante. Es difícil, pero me parece interesante. Y ha sido, pues eso, el ejercicio que hemos tenido que hacer aquí también. Es como, no hay, no es Mad Max lo que tenemos que dibujar. Es esto. A mí me gustaría saber qué feedback os han dado la gente de Greenpeace, de alguna manera, o la gente que os ha hecho un poco el encargo. O sea, si una vez han visto los relatos, ellos eso les resulta pues, como de alguna manera esperaban, o le dan una lectura que puede ser educativa, o que no sé qué os han contado. A ver, yo puedo hablar por mí misma y lo que me ha sugerido. Realmente no he hecho una reunión con el resto de mis compañeras para evaluar las novelas. No, a ver, para mí lo más interesante de esto es eso, que no abundan. Yo también justo estaba leyendo el libro Cibirriborra que Taguero y la verdad es que es algo que se agradece que empiecen a haber novelas o relatos así para poder imaginar que es real.
yo misma estuve en un encuentro de personas activistas, no recuerdo, bueno, pero también creo que era saliendo de la pandemia, que se llamaba Sembrando Futuros, y un ejercicio que nos hicieron hacer a todas las personas ahí reunidas. Eran 3 días, el primer día teníamos que imaginar un futuro y luego venir para atrás para ver cómo llegábamos a ese futuro. Y fue, o sea, para nosotras también, ¿no? Y partiendo del ecologismo y sabiendo más o menos, ¿no? O imaginando más o menos por dónde van las soluciones, para nosotras mismas también hoy en día es difícil imaginarnos esos futuros y entonces nos hace difícil pensar cómo llegar a ellos. Entonces, eso, el hecho de empezar a tener estas referencias solo, o sea, pues ya es un gran logro, ¿no? Porque ¿no? Lo ves plasmado en imágenes, ¿no? En historias, en textos que ya te evocan otras formas de organizarte, otras formas de curarse, ¿no? Que también es interesante, porque eso es lo que decía, igual temas como Goyener, poner una placa, etcétera, igual es más fácil imaginarte, pero eso, ¿cómo te imaginas un sistema colectivo de salud que utilice setas del bosque para curarte? Entonces, no, el solo hecho de que empiecen a haber cosas así creo que ya, bueno, ayuda mucho. Hombre, y que va por la segunda edición, ¿no? Quiero decir que Sí, salió hace... ¿Cuándo fue? ¿Salió? ¿En junio? No, en mayo. Bueno, Mayo. en mayo, y va por la segunda edición, pues es un éxito ya eso, ¿no? En sí, para mí, creo, y para Greenpeace que están... Yo no sé Greenpeace, pero las 3 personas con las que me he relacionado y he hablado de Greenpeace, pues esta Nerea, por ejemplo, están felices porque ha sido, pues para ellas, para empezar, una experiencia diferente, porque no habían hecho una cosa así. Y también imagino, no sé, yo imagino, escuchando a Nerea, pues claro, invitan a que haya ciertas personas que aporten un saber hacer y una historia, ¿no? Pero no saben qué va a salir y luego de repente sale esto, ¿no? Bueno, pues es sorprendente y yo creo que están contentas porque sí que lo están moviendo mucho y está dando mucho de sí para hablar pues con públicos muy variados, ¿no? Con perfiles de personas muy diferentes, desde jóvenes a más mayores. Bueno, creo que en sí es bastante guay. Sí, realmente lo sorprendente es la buena aceptación. O sea, yo creo que nadie se esperaba que se iba a agotar la primera edición tan pronto y y eso hace que llegue a mucha gente sobre estos nuevos futuros. Bueno, que la gente está interesada o se vende, ¿no? Que la gente, no sé. Sí, se acabó, ¿no? Vale. Por aquí nos dicen que si vamos a firmar, que se acabó. ¿Alguna última pregunta o alguna cosita más?